desfilando demasiado. Yo les digo, ustedes no pueden desfilar. Y la verdad me da pena tener que hacer esto, que todos los años tengamos que estar demostrando que somos veteranas de guerra. ¡Bravo, veteranas! Esto es tremendo, la reacción de la gente. Quizás por eso nos niegan, por eso nos quieren sacar, pero cuanto más nos sacan, más nos visibilizamos. Y hoy tenemos una invitada muy especial en el programa de hoy porque estamos con Estela Morales. Ella es enfermera, pero le tocó desarrollar su tarea en un momento de la historia de nuestro país que fue bastante complicado, que fue la Guerra de Malvinas. Y hoy ella, después de un tiempo de solicitarlo, de luchar para conseguirlo, ha sido considerada veterana de guerra. Gracias, Estela, por aceptar esta invitación. Gracias a vos, buenas tardes a toda la teleaudiencia. Y bueno, sí, esto es la verdad, es un triunfo a la verdad, después de tantos años. Es un triunfo a la perseverancia, a la lucha que uno como mujer comienza y se da cuenta de un montón de cosas a través de los años que dice, ¿cómo? Si yo tengo los mismos derechos, si yo he trabajado a la par de ellos, a la par de los varones, si hemos cumplido la misma función, servir a la patria y también atender a los heridos y contenerlos cuando llegaban de ese infierno. Y entonces en todos estos años dije, bueno, esto hay que luchar, hay que levantar la bandera de esta visibilidad, porque la sociedad no tenía ni idea. ¿Por qué no sabía que hubo enfermeras en una guerra? No sabía por qué la sociedad machista no permitió. Los únicos héroes y los únicos valientes eran ellos. Las enfermeras, poco valor. Las enfermeras, ¿qué hacían? Solo atendían a los heridos. Sí, atendíamos a los heridos, curábamos sus heridas, no solo las del cuerpo, también las del alma. ¿Sabes por qué? Porque los conteníamos, porque al ver una mujer ahí en ese ambiente y en ese mundo de hombres, todos vestidos de verde, hombres que por ahí demostraban su miedo y lo demostraban de una manera agresiva. Al ver la cara de una mujer seguramente pensaron, qué bueno, le voy a pedir por mi mamá, y eso es lo que hacía. Entonces conteníamos, no solo atendíamos y curábamos las heridas, sino también que lo escuchábamos su dolor, mirábamos esa mirada vacía y llena de dolor que traían de ese infierno. ¿Y qué pedían? Pedían por su mamá. Viste que cuando nosotras estamos en situaciones muy dolorosas y situaciones, viste, de dolor y de angustia, ¿a quién pedimos? A nuestra mamá. Siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque ella nos dio la vida. Entonces, al escucharlas, a escuchar a ellos que pedían por su mamá, que pedían volver, curarse y volver porque habían dejado a sus hermanos, habían dejado allá a sus amigos, porque el sentimiento que se formó en esa situación de dolor también es un sentimiento de hermandad, es un sentimiento de sentir que vos tenés que estar porque estás viviendo una situación terrible. Estela, ¿cómo llegaste a decidir ser enfermera, participar en esta parte de la historia tan importante como fue Malvinas y estar ahí conteniendo a los soldados? ¿Cómo llegaste a decidirlo? Mira, la decisión nació, por supuesto, en Villa María. Soy de Villa María, cordobesa. Nací ahí, me crié ahí. Soy la menor de 5 hermanos y la menor. Así que cuando mi mamá estaba enferma, ¿quién estaba con ella? La más chica. Y me tocó vivir una situación que mi mamá estuvo muy complicada de salud y estuvo internada en el hospital, y allí nació mi vocación. Digo que nació ahí porque el estar en una sala general con un montón de mujeres
que estaban solas, porque cuando estás en una cama, en un hospital, estás sola y necesitas la contención. Y entonces sentí que colaborar con la enfermera, me pedía a mi mamá aparte, anda a ayudarle a la enfermera, que estaba sola con 30 pacientes, con 30 personas que necesitaban esa palabra de contención, ese cariño, y ahí nació. Y bueno, me anoté en la carrera de enfermería, estudié, me recibí de enfermera profesional y luego me anoté en esas cosas que uno tiene en la vida, de decir, bueno, surgió la convocatoria y algunas de mis compañeras ya se habían anotado, ingresar a la Fuerza Aérea como enfermera profesional. Y en el año 1980 ingresó la primera camada, que fue una prueba piloto, la primera camada de enfermeras profesionales con grado militar en la Fuerza Aérea. 1981 ingreso yo y otras de mis compañeras, y 1982 nos tocó vivir esto. De ahí, nosotras estábamos trabajando en el Hospital Aeronáutico Central, porque está en Pompeya, acá en Buenos Aires, y el resto de mis compañeras estaban en el Hospital Aeronáutico de Córdoba. El primer grupo que salió hacia allá fue del Hospital Aeronáutico de Pompeya, y ahí me tocó ir porque nosotras éramos enfermeras militares y cumplíamos una orden. O sea que nuestro destino era ir a las Islas Malvinas junto al Hospital Reubicable, que es ese hospital que se ve en algunas fotos, que consta de 11 módulos y que allí teníamos que ir a cumplir nuestra función. El hospital Reubicable se instaló en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, porque no podía ser instalado en las Islas Malvinas. De allí partimos las primeras 5 enfermeras, y antes, por supuesto, avisé a mi madre. ¿Cómo le avisé a mi mamá que estaba en Córdoba? Fui a una central telefónica y le avisé así como si nada: mamá, me voy a la guerra. Seguramente muchos no pudieron comunicarse. Muchos de los soldados también hicieron lo mismo, porque no había teléfonos, tenías que ir a... Claro, a una central. ¿Cuál era la sensación en ese momento de saber que vas a la guerra? ¿Qué sensación se cruzó por tu cuerpo, por tu cabeza, por tu corazón, cuando dijiste, bueno, voy a una guerra? Sí, creo que uno ahora de grande no tomé conciencia, pero bueno, ya te digo, era cumplir, si no eras desertora. Y cumplíamos esa función y teníamos que ir, pero yo me sentía orgullosa, ¿sabes? Me sentía muy orgullosa porque sentía que iba a cumplir con mi función y que iba a atender a heridos. Y después, con el tiempo, me di cuenta que a través de los años esta herida que nos cierra es por eso, porque nosotras no estamos acostumbrados a vivir, nadie está acostumbrado a vivir y a soportar una guerra. Porque la guerra siempre trae violencias, trae ausencias, trae horrores. Y entonces creo que fue distinto. Nosotras estábamos preparadas para eso, porque estudiamos, porque nos recibimos, porque te digo más, en ese hospital donde estaba cuidando a mi mamá, aprendí lo que es una situación de catástrofe, porque justamente en ese momento yo tuve que acompañar una situación que se había sufrido un descarrilamiento, un tren, y llegaban los heridos. Y sentí que ese era un momento de mucho estrés, mucha angustia, y que las personas que llegaban heridas lejos necesitaban esa contención. Y eso creo que también te marca un poco el camino que vas a seguir en tu vida. Y yo fui y sentí que estaba cumpliendo con una función. No voy a negar que allá extrañaba, que sentía a la noche ese sentimiento de incertidumbre, que es muy feo también. Los oscurecimientos en el sur que se daban siempre, que pensábamos que nos iban a atacar y que iban a invadir el continente. Todas esas situaciones de mujeres entre 23 y 27 años, creo que también nos marcó de alguna forma, y sentíamos que ahí, me acuerdo que decíamos, vamos a rezar, recemos, porque estábamos solitas,
O sea, había hombres, pero como mujeres estábamos solitas y nos conteníamos entre nosotras para después salir llenas de fortaleza y de espíritu valiente y decir, bueno, acá estamos para recibirlos en cualquier momento y decirles, no te preocupes, te vas a curar, vas a estar bien y vas a poder volver o vas a poder ir a ver a tu familia y a tu mamá que tanto extrañas. Y eso creo que es algo que no se vive en otro momento, no se vive, solo se vive en una guerra. Estela, contame un poquito a dónde llegaste, cómo se desarrollaron los primeros días, cómo llegaron los primeros enfermos. Contanos un poquito acerca de eso. Bueno, llegamos después del 2 de abril, alrededor del 6 o el 7 de abril, nosotras nos embarcamos hacia, como te dije, hacia Comodoro. Llegó el hospital, armamos el hospital porque nosotras conocíamos el armado y desarmado de ese hospital, así que colaboramos con el armado, empezamos a trabajar, a preparar material para llevar a las islas. Había un avión que antes que llegaran los ingleses se llevaba material para cirugía y todo lo que sea para primeros auxilios. Cuando llegó el momento, ese momento que creo que habíamos practicado, enfrente del hospital había un hangar que estaba preparado para recibir a los heridos, así que practicábamos a diario cómo nos íbamos a manejar, pero cuando llegó el momento solo se escucharon gritos de dolor, gritos de orden, gritos de angustia, y allí los empezamos a atender, los recibíamos, se clasificaban en ese hangar, y los que estaban, digamos, eran de alta complejidad, eran trasladados a hospitales para ser atendidos. Y los que estaban un poco mejor, se trabajaba a cama caliente, se atendían en el hospital, porque el hospital reubicable, ya te dije, consta de 11 módulos y en uno de esos módulos hay salas de internación. Así que atendíamos ahí, los cuidábamos, les dábamos de comer y después, por supuesto que se hacían las evacuaciones. Esas evacuaciones aéreas también nosotras estuvimos participando. No te puedo decir hasta dónde llegué, uno de los lugares fue Río Gallegos, pero no puedo decirte dónde porque se hacían siempre de madrugada, se recibían en el hospital en cualquier momento, siempre, la mayoría de las veces era de madrugada, y bueno, y después en algún momento de descanso teníamos unos lugares, nosotros descansábamos en unas camillas que estaban ahí en el hospital, dentro del hospital, mientras no trabajábamos y esperábamos la recepción de los heridos. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en este hospital? Nosotras estuvimos trabajando, el primer grupo estuvo hasta la mitad de lo que es un mes y medio, 2, y después vinieron a reemplazarnos y nos dieron algo de licencia para poder ir a ver a nuestra familia. En ese momento pude viajar a Villa María y ver a mi mamá y abrazar a mi mamá y después volver a trabajar. Y después terminó la guerra, terminó el 14 de junio y yo seguí trabajando en el Hospital Aeronáutico Central, en terapia intensiva, como si no hubiese pasado nada. O sea, de esto no se habla, tanto en los momentos en que estábamos allá, durante la guerra, no podíamos hablar. Recuerdo que aparecían periodistas de todo el mundo, porque estaban, por supuesto, registrando un conflicto, una guerra entre una potencia, ¿no? Y entonces los periodistas nos preguntaban qué hacíamos ahí. Estábamos vestidas de verde, con casco a veces, y no estábamos vestidas con el ambo blanco, estábamos vestidas con el uniforme de fajina. Y entonces nos preguntaban, y allí empezó a surgir la violencia, porque no podíamos hablar. Nos dijeron, ustedes no pueden hablar, si quieren sacarse fotos, que les saquen fotos, pero ustedes no pueden hablar de lo que están pasando porque ustedes son militares. Así que no podíamos hablar. De ahí empezó esta sensación de que, ¿por qué no podemos hablar? Sin embargo, ahí cumplíamos una orden y agachábamos la cabeza y continuábamos.
Continué en el Hospital Aeronáutico, que me acuerdo que las enfermeras civiles nos decían, te vimos en las revistas, en las fotos de las revistas de la época, y yo no contestaba nada, era silencio total. Luego pedí la baja, me casé, tengo 2 hijos, un varón y una mujer, y continué mi vida, pero siempre con ese oscuro pasado de angustia, de dolor, que lo guardas mucho, ¿no? Que inclusive pasaron tantos años que ni me acuerdo cómo volví. No sé, esa situación debe haber sido muy traumática, porque no puedo recordar, seguramente fue en avión, no creo que haya sido de otra forma, pero no puedo recordar ese día. Y creo que es algo que en algún momento va a salir, no lo recuerdo, seguramente me causó mucho dolor de dejar también a mis compañeras, porque creo que fui una de las primeras en volver, y esa situación también me costó y me dio mucho dolor. Y después seguí trabajando, bueno, pedí la baja, me quedé en Buenos Aires, no volví a Córdoba, conseguí trabajo acá en Buenos Aires, y me fui guardando, encerrando eso, porque no se podía hablar, y lo tomé al pie de la letra, no se podía hablar. Estela, ¿qué información tenían ustedes de la guerra? ¿Qué información les llegaba? Porque vos me decías, sí, había amigas o compañeras que te veían en las revistas o fotos que te sacaban los periodistas, pero ¿qué información tenían ustedes de lo que estaba sucediendo? Nosotras teníamos información de que en algún momento que íbamos ganando la guerra. Y cuando llegaban los heridos, sentíamos que no era así. Sentíamos que era todo lo contrario. Sus miradas ya te decían que estaban pasando por un infierno. Esa mirada, viste, oscura, perdida, de mucho dolor, más allá del físico, es el dolor del alma, el dolor de sentir que estás pasando algo que ni siquiera se te cruzó por la cabeza. Es una sensación que decís, ¿cómo puede ser? Los levantaron y los llevaron. O sea, es algo que no podés explicarlo, y esa sensación es la que uno vivió y que sintió que estábamos perdiendo la guerra. Digo yo, en la guerra no hay victorias, en la guerra siempre se pierde, se pierde lo que es más importante, que es la vida, ¿no? Entonces siempre digo que no sirve para nada la guerra. Si vos querés lograr algo, hacelo así, luchando, levantando la bandera, con el diálogo, hablando, contando. Siempre se van a conseguir, pero siempre con la verdad, siempre con las cartas de la verdad. Es la única manera de lograr un triunfo, que es el que logramos nosotras. Fíjate vos que nosotras buscamos el reconocimiento de la sociedad, porque nos sentimos orgullosas cuando realizamos esa tarea, porque servimos a la patria, y necesitábamos ese reconocimiento, y empezamos a golpear puertas, a mostrar nuestra cara, a mostrar nuestras cosas, nuestras cartas, nuestros documentos. Y así fue que uno en esas tantas entrevistas que siempre agradecemos, porque los medios de comunicación han sido muy útiles en nuestra visibilidad y en nuestro reconocimiento, y así nos vio un joven cineasta, un joven director de cine, que hizo un documental y registró. Fueron años de juntarnos y de pedirnos que contáramos y mostrar las fotos y abrirnos. Era abrir y contar. No sola, siempre con la ayuda de otras dos. Por eso siempre digo que Alicia, que levantó la bandera de la visibilidad nuestra allá por el 2010, y que me tiró una mano y me dijo, Estela, cuando encontró mi teléfono, dijo, Estela, vení conmigo, vení, ¿sabés que tenés una medalla? ¿Sabés que tenés un certificado? Porque no sabíamos, algunas ni enteradas estaban, por este olvido, por este ninguneo, por este silencio y por esta poca valoración de la enfermería cumpliendo una función en una guerra. Y entonces así la acompañé a Alicia, se sumó Ana, se sumaron las chicas de Córdoba, hicimos ese documental.
ese documental que gracias al Inca pudimos ir en el 2019 al mismo lugar donde habíamos estado hacía 37 años atrás. Fue en el 2019 que empezamos a, no sé, ese momento de volver al lugar y empezar a recuperar parte de la memoria, fue como más sanador todavía, fue como descargar un poquito ese peso y sobre todo hacerlo con ellas, ¿no? Con algunas de mis compañeras, con las que había estado allá en 1982, con Alicia y con Ana. Y entonces en ese momento sentimos que nos sentíamos cada vez más fuertes porque habíamos logrado recuperar ese pedacito de la historia, un pedacito de la historia que intentaron sepultar y que estamos nosotras volviendo a recuperar. Mirá qué importante. Estela, claro que es importante, pero bueno, en todo este tiempo donde no tuvieron ese reconocimiento que hoy, gracias a Dios, lo tienen, ¿qué pasaba cada 2 de abril? Cuando llegaba ese día, ¿qué era lo que se pasaba por tu cabeza, por tu mente? ¿Qué sensaciones tenías cada 2 de abril que se acercaba un año más sin tener el reconocimiento que estaban buscando? Mira, al principio, cuando no estaba con Alicia y con mis compañeras, que no las vi nunca más después de 1982, al comienzo sentí que de eso no se podía hablar. Cuando me llamó Alicia y empezamos a contar cada 2 de abril, empezamos a golpear puertas y empezamos a gritar y levantar la voz. Y así fue que los medios de comunicación nos dieron la oportunidad cada 2 de abril de empezar a contar un poquito esta historia. Y de a poco se fue armando, y de a poco la sociedad fue conociéndonos, y de a poco sentimos que nos sentíamos también más fuertes, más valientes, empoderadas, como se dice ahora, y sentir que la mujer lo puede, que la mujer puede lograr un montón de cosas si va con la verdad en las manos. Si tiene las cosas suficientes y la valentía, se puede. Se puede porque tenemos los mismos derechos. Se puede porque la mujer cumple los mismos roles que el varón. La mujer puede trabajar, puede cumplir cualquier función. Y como tal, tiene los mismos derechos que el varón. Y entonces así salimos. ¿Por qué tenemos que agachar la cabeza? ¿Por qué no podemos contar? ¿Por qué nos tenemos que callar? ¿Por qué nos dicen truchas? ¿Por qué nos dicen, estas minitas que vinieron a alegrar la tropa? ¿Por qué nos dicen putas? ¿Por qué nos dicen, ellas no son veteranas porque no pisaron el suelo de Malvinas? Para ser veteranas, ¿duelen esas apreciaciones? ¿Todavía duelen muchísimo? Todavía me duelen, porque hasta el día de hoy, y te hablo de todos los 2 de abril que nosotras, gracias a ustedes, salimos a contar un poquito de nuestra historia, siempre alguien dijo que nosotras somos truchas, que nosotras no estuvimos. Y todas esas cosas duelen, por eso hoy nos sentimos como que hemos ganado esta batalla, porque nosotras estuvimos y porque nosotras contamos la verdad. Entonces todos estos años sentíamos ese ninguneo, y bueno, en el 2019, hace 2 años atrás, en el 2019, cuando vamos a desfilar, que habíamos desfilado en el 2016 para el Bicentenario, éramos 4 ahí desfilando con nuestro estandarte que lo hicimos nosotras. Cuando pasamos frente al palco oficial, el maestro de ceremonias dijo, a ver, ahí llegan las enfermeras de la Fuerza Aérea, levanten bien alto ese estandarte, y nosotras llorábamos, te juro que llorábamos porque nunca habíamos sentido ese reconocimiento. Fíjate vos, en el 2019 un señor militar con unas tiras vino a nosotras y nos dijo, ustedes no pueden desfilar. Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué no podemos desfilar? Dice, porque ustedes no son veteranas, y es una orden de arriba. Y digo, mire señor, yo tengo un papel, tengo certificado, tengo medalla que dice que soy veterana de la Fuerza Aérea, veterana de guerra. Dijo, bueno, es una orden de arriba, si no se van, las tengo que sacar por la fuerza.
Yo quisiera saber ese señor ahora. Fíjate vos, ¿cómo no me voy a sentir orgullosa de este fallo que dio la justicia? No lo dio cualquiera, lo dio la justicia, y la justicia reconoció que somos veteranas. ¿Por qué? Porque estuvimos trabajando, estuvimos cumpliendo una labor en una guerra. Hemos formado parte de un equipo, porque solo no se va a una guerra. Estela, me encantaría seguir conversando mucho más con vos, si nos va el tiempo, pero bueno, me gustaría que me muestres ese pañuelo. ¿Qué es ese pañuelo que tenés? A ver. Este pañuelo tiene el estandarte que nosotras llevamos, que nosotras nos hicimos para que la gente nos reconozca más fácilmente, para identificarnos. Entonces este pañuelo lo hicimos para que forme parte de nuestra vestimenta, porque estamos orgullosas, que es lo más importante. Estamos orgullosas de haber servido a la patria y estamos orgullosas de ser enfermeras y de ser mujeres. Qué bueno, qué bueno. Llegó el reconocimiento, unos años, tuvieron que esperar bastantes años, pero bueno, por fin llegó, así que un saludo grande a todas tus compañeras. Gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos contado. Yo sé que por ahí recordar situaciones tan dolorosas no es nada grato, así que te agradezco muchísimo por este esfuerzo que hiciste en el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo sé que ustedes realmente merecen que nosotras compartamos este reconocimiento, compartamos este fallo, porque es también un pedacito agradecida a ustedes, que son los medios de comunicación y que nos ayudan siempre y están siempre con nosotras, visibilizándonos y mostrando nuestra historia a la sociedad. Muchísimas gracias. Un abrazo, Estela. Gracias. Gracias.